tú eres el único y la única que puede hacer que su vida cambie. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para aprender algo nuevo, nunca es tarde para trabajar de otra cosa, nunca es tarde para dejar una relación, aunque tengas hijos. Los hijos tampoco son un freno. Mi padre decidió irse, o sea, para pagar el mes siguiente no teníamos dinero. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Desamparada, o sea, es como estar en la ruina de un día para otro. Si tuvieras que definir con una palabra esa etapa, ¿cuál sería? Horror. Yo fui madre la primera vez con 20 años. O sea, yo vivía en un piso con mi pareja de una habitación, no cabía ningún bebé ahí. ¿Cuánto dirías que has invertido en mentores? O sea, para conciliar trabajar desde casa es un lujo. Hace unos 3 decidí tomar mi propio camino. O sea, soy capaz, voy a conseguir esto, voy a conseguirlo y sobre todo luchar por ello. O sea, tú construyes tu vida en base a tus decisiones y a las acciones que estás tomando. ¿Cómo haces para estar en casa, estar ganando dinero, porque te va muy bien la vida y estás con tus hijos? ¿Qué crees que le puede aportar este trabajo a una mamá? Libertad. Hay madres que han venido y lo han probado y lo están haciendo, solo con venir a la clase. Muy buenas, estamos aquí con... Eva Egea. Cuéntanos un poquito, ¿a qué se dedica Eva Egea? Pues mi primera gran profesión es ser mamá. Y luego hace 6 años que hago publicidad online para distintas empresas. Hace unos 3 decidí tomar mi propio camino y hacer mi empresa, hacer yo mi propia empresa de publicidad. Hace 1 año como que estuve colaborando en un proyecto para una academia y hace 6 meses ya hice mi propia formación. Buenísimo. Pero hoy lo que queremos conocer es a esa Eva, a cómo ha llegado hasta el punto de poder tener su propia empresa, su propia escuela de formación. Así que me gustaría que hoy te abras y que empezáramos por el principio, sobre todo, por cómo fue tu infancia. ¿Tuviste una infancia buena, una infancia feliz? O sea, un poquito como hasta los 7, 8, 9 años. Mi infancia fue súper buena. De hecho, yo no tengo muchos recuerdos y cuando considero, ¿no? Tengo mi teoría de que cuando alguien no tiene recuerdos es porque ha tenido momentos muy buenos. Sí que recuerdo algunas cosas malas, pero bueno, puntuales, de que me peleaba con mi hermana, lo típico. Pero sí que fue muy buena infancia. Yo me sentía una princesa, no me hacía falta de nada. Y hasta los 7 años puedo decir que fui muy feliz. Muy bueno. ¿Y qué tal fue el colegio? Porque muchas veces lo que pasa en casa o lo que hay en casa no tiene nada que ver con cómo fue en el colegio. ¿Eras abierta? ¿Tenías muchas amigas? Bueno, considero que siempre me ha costado un poco ese tema porque soy muy tímida. Y sí que me da mucha vergüenza, pero sí que es verdad que si hablamos hasta los 7 años no tenía problemas de amistades. ¿Y a partir de los 7 años ya tuviste problemas? Sí, o sea, ya digamos en la adolescencia. Porque al final, que vienes de una familia de emprendedores, cuéntanos un poquito sobre tus padres, ¿cómo eran? Bueno, mi padre era autónomo, así que se puede considerar emprendimiento, tenía su propia empresa, nunca ha sido empresa, autónomo, pero bueno, de la vieja escuela, haciendo pues, sus chapucitas y esas cosas. Ha construido casas, y tenía un equipo y mi madre toda la vida fue ama de casa. ¿Y la empresa de tu padre cómo iba? ¿Iba bien? Iba muy bien, sí, nos iba muy bien, ya te digo, yo era una princesa. En Navidad siempre me traían todos los regalos que pedía, no me hacía falta nunca un plato de comida, tenía una casa muy grande, no sé, bailaba, jugaba, es que me encantaba mi vida. ¿Y la relación que tenían tus padres, qué tal? Bien, o sea, ellos se llevaban muy bien. Si estamos hablando de la franja de los 7 años, ellos se llevaban muy bien, era una relación muy buena. Y sí que, bueno, mi madre optó por ese papel de ama de casa, que al final muchas optan cuando son madres por ese papel. Nos criaba y nos hacía la comida, la casa siempre estaba limpia. O sea, que tenían una buena relación. Sí. Pero hablamos de tenían. Sí. Hay que decir que estás hablando de que algo pasó. Sí, mis padres se separaron. ¿A qué edad? Cuando yo tenía entre 13 y 14 años. ¿Y qué
crees que supuso para ti? Para mí, un punto de inflexión muy grande. O sea, para mí fue de mi vida, son cosas que marcan, ¿no? Tu vida, pues ese fue un punto porque la separación fue muy mala. Al final no tenía una relación tóxica, ellos estaban bien, pero bueno, por temas suyos, tampoco quiero entrar mucho en tema de ellos, pero bueno, fue una separación mala y mi padre decidió irse, se fue a Chile de la noche a la mañana, dejamos de ver a mi padre y era mi padre el que traía el sustento a casa y no dejó como unos ahorros ahí para sus hijas y cosas así. ¿Y eso te cogió ya madura o te cogió con qué edad más o menos? 13, 14, pero sí que me consideraba muy madura. O sea, yo siempre he sido una persona que se consideraba más mayor de la edad que tenía, quería ir muy rápido, sentía que era más mayor de lo que era, como que me sentía así, me gustaban los chicos más mayores, era como un poco quiero ser mayor, pero no, luego te pegas unas hostias grandes. Y dices que tu padre se fue directamente. Sí. Entonces tu madre se quedó sola. Sí, y mi madre no trabajaba. ¿Y de qué vivíais? No teníamos, o sea, para pagar el mes siguiente no teníamos dinero. Porque la casa donde convivíais... Se quedó en el aire. La casa donde vivíamos se quedó en el aire, la entraron a ocupar, entonces pues no podíamos acceder a esa casa y el piso donde estábamos era de alquiler y no teníamos para pagar el mes siguiente de alquiler. De hecho, nos echaban. O sea, que realmente crees que tu vida cambió muchísimo, ¿no? Porque decías Sí. que estamos hablando de con 7, 8 años eres una princesa, nos vamos a los 13 años y hablamos de no puedo pagar el alquiler, Sí. mi padre no está. ¿Qué No hay ni supuso? para comida. ¿Cómo te sentiste en ese momento, con ese cambio tan grande de tenerlo todo a no tener nada? Desamparada. O sea, es como estar en la ruina de un día para otro. Con 14 años. Sí. Fue un momento muy duro. Y también no es el hecho solo de a nivel monetario quedarte sin nada, ¿no? Porque a esa edad es como no puedes hacer nada más, no puedes trabajar, no puedes llevar tú la familia adelante. O sea, tiene que salir tu madre adelante, sola, una persona que no ha trabajado nunca. Sino también el hecho de que la figura muy importante de la familia, como era mi padre, que para mí era mi todo, se había ido. O sea, no se había quedado solo coja la economía de casa, sino que también a nivel emocional se había roto una familia, o sea, todo, y me pilló en una edad complicada. ¿Complicada en qué sentido? Porque claro, no tener a tu padre y tener esa imagen de un padre que se va, no tener la figura de un hombre, a nivel de parejas, a nivel de tus relaciones con los chicos, ¿cambió algo? Bueno, yo en esa etapa ya estaba con el que era mi expareja, que fue mi primera relación larga. Era una persona mucho más mayor que yo, nos llevábamos 9 años. Entonces, bueno, sí que era una persona que trabajaba, yo tenía 23 años, le iban bien las cosas. Y bueno, sí que como vi a mi madre tan apurada en ese sentido y ella enseguida empezó otra relación, también estaba mi hermana. Entonces era, no solo tienes que sostener a una hija, sino a 2. Estaba mi hermana y yo decidí que sobraba un poco en esa situación y que si podía encontrar otra vía en la que sostenerme, que no fuera todo la carga de mi madre, porque es que no tenía trabajo. Claro. Y era como otro hombre que no es mi padre, nos tiene que aportar a la economía de casa, mantener. Era una situación que, ya te digo, yo sí que era madura y consciente para mi edad, no como creo que yo me creía en esa época, ¿no? Pero sí que fue como, pues, vamos a vivir juntos y con 14 años me voy de casa. Con 14 años te vas de casa. Sí. Con un hombre mucho mayor que tú, Sí. con su trabajo, con su vida. ¿Y qué es para una niña tener que ocuparse de una casa con 14 años? Pues para mí ha sido la época que más me ha marcado en mi vida. No es que tenga una vida muy larga, pero sí que me ha marcado mucho porque yo me crié, o sea, mi adolescencia fue viviendo en esa relación y era una relación tóxica. O sea, lo más tóxico que te puedas imaginar. O sea, no me gusta entrar en esos temas porque incluye terceras personas y no me gusta influir en la vida de los demás. Pero sí que fue una relación muy tóxica, era tóxica a nivel no solo psicológico, sino a nivel físico. Pero sí que era como que no había experimentado nada más y es como que, bueno, el amor es así.
¿no? O sea, yo me creí que el amor era así porque no sabía otro tipo de forma de querer. No quiero entrar mucho en detalles de qué tan tóxica era, pero sí que para muchas mujeres que te pueden estar viendo, me gustaría saber, o sea, ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿En qué momento esa relación que parecía que era muy buena empezó a ser mala realmente? En la convivencia. Así que creo que no conoces a alguien hasta que no convives con esa persona. Y fue en la convivencia, en las primeras actitudes son no te pongas esta ropa. Si te pones esta ropa estás incitando a pues, que eres una marrana, por decirlo suave, ¿no? Y pues, con esas pequeñas cosas, ¿cómo puedes ir así con esta ropa de deporte? Con ropa que, o sea, era ropa que llevaban mis amigas. O sea, yo no veía, es que no, encima era ropa de invierno, que no es ropa de verano que vas enseñando medio culo, eso en mi época no existía. Así que ahora la gente va muy fresca o como quieren, ¿no? Pero antes no se vestía así, o sea, no era la ropa que se llevaba. Pero no podía llevar la misma ropa que llevaban mis amigas. Claro, ahora como en el tiempo y desde fuera se ve muy obvio todo eso, pero ¿cómo es vivir eso desde dentro? ¿Parece que sea lo normal? Sí. Sientes que esa persona lo que está haciendo es protegerte porque te quiere mucho. Y su forma de protegerte es, oye, no vistas así porque pues, o sea, es un poco cochina, ¿no? Y es como, bueno, pues si me está diciendo es porque me quiere y porque de verdad me está viendo que he visto vulgar o cosas así. O, por ejemplo, también no puedes quedar con tus amigas porque te están lavando la cabeza, porque son malas, porque el disfrutar... Al final, el concepto es el disfrutar no es bueno, ¿no? A no ser que sea en casa, conmigo, pero tampoco es esa absorción. O sea, que podemos decir que la etapa del colegio fue muy buena, pero la etapa del instituto eras otra persona completamente. O sea, Sí. no te relacionabas. Cuéntanos un poquito qué pasó. Bueno, al final intentaba relacionarme, pero era como que cada vez que a lo mejor quedaba con mis amigas, sobre todo los viernes, que quedabas a tomar un café, o sea, no se podía hacer nada más, pues eran discusiones. Y sí que al final intentas evitar esas discusiones. Si tuvieras que definir con una palabra esa etapa, ¿cuál sería? Horror. ¿Y cómo se puede cerrar esa etapa? ¿Cómo llegas al punto de abrir los ojos, de ver que eso no es lo normal? A ver, al final sigues cuando estás en una relación tóxica, sigues con esa persona porque crees que el amor es así. La típica frase de quien te quiere te hará daño, ¿no? Pues te la crees y crees que de verdad es que esa persona pues se le va la cabeza, pero porque te quiere un montón y te quiere tanto que te tiene que hacer daño para que reacciones y te des cuenta que lo que estás haciendo está mal. Pero es que no está mal en su mente, pero es que su mente no es la correcta, ¿no? Y cuando me doy cuenta de eso, de que eso no es lo normal en las relaciones, porque sí te digo que me parecía normal, pero a la vez no lo contaba a nadie. También era... O sea, no era normal. Yo hablaba de lavadoras, es que ahora tengo que ir a casa, tengo que hacer la lavadora, tengo que lavar los platos, tengo que hacer la cena. Mis amigas se lo hacían todos sus padres, su madre. Claro, es que hablamos de una niña de 15, 16, 17, sí. ¿No? Una etapa... O sea, que como que no me entendían esos problemas, o tengo que pagar las facturas de la luz, o tengo que hacer chanchullos con el sueldo que hay. Porque realmente en esa época estudiabas, ya podías empezar a trabajar, ¿no? Hablamos ya a los 16, que ya uno puede... A ver, yo realmente empecé a trabajar en festivos y veranos desde los 14. A los 14 pues limpiaba alguna casa así de extranjeros en verano. Y a los 15 pues en restaurantes. No se puede, pero sí que me tenía que buscar. Y tu primer trabajo, ese que quizá te hace el cambio de chip y te convierte en una persona más independiente. Pues cuando yo tuve 18 años, porque yo sí que me saqué mis estudios hasta el final, eso sí que lo hice. Y parecía que no tenía fin esa etapa, pero bueno, acabé los estudios y me puse a trabajar. Dije, pues bueno, paro de estudiar, sí que sabía que si no estudiaba más el propósito en la vida iba a ser muy, muy básico y empecé a trabajar, me puse a trabajar en una gasolinera y ahí pues sí que tenía muchos compañeros de trabajo. Empecé a sociabilizar más, hasta 8 horas con otras personas, que esas personas tenían otras relaciones, tenían otro tipo de vidas, ¿no? Y era como, esto en la vida. Y yo, pero pues si a mí me hacen cosas peores, ¿sabes? O sea, a mí me dicen cosas peores, a mí me tratan peor y no es lo normal. Entonces me empecé como a dar cuenta que quizá lo que yo creía que era normal y estaba bien, no estaba bien.
por escuchar cómo eran otras relaciones. Y yo, que hay relaciones que pueden ser mejor. O sea, Wow. que puede decirse que ahí fue el clic, el detonante ya de Y decir, el ver que servía para algo. Pero cuando haces una relación tóxica crees que no vas a ser nadie si no sigues con esa persona. Bueno, también podemos decir que la independencia económica, ¿no?, es muy importante en las mujeres. Sí, eso es un punto clave. Porque, a ver, vales, aunque tú creas que solo sabes llevar una casa, vales para mucho más. O sea, llevar una casa implica, pues, sabes limpiar, sabes llevar unas cuentas, porque al final controlas la economía de casa, en verdad, sabes distribuir presupuestos, aunque te creas que no estás ahí haciendo un poco de malabares. Si eres madre, sabes estar con niños, ¿no? Entonces puedes hacer muchos más trabajos de los que te piensas. O sea, ahí digamos que ya se cierra una etapa. Sí. ¿Y dónde vas a vivir? Porque recuerdo que estabas viviendo... Sí, a ver, también la relación tóxica es difícil salir de ahí porque es que no te dejan. Cada vez que lo intentas es como, si no estás conmigo no vas a estar con nadie, ¿sabes? Es un poco por ahí es delicado el tema. Y lo que hago es que me voy de viaje. Mi padre estaba en Estados Unidos viviendo, ya os digo que el sueño americano no existe. No era los típicos del sueño americano de mi padre, pero bueno, estaba ahí viviendo y sí, me fui de viaje porque hacía como el puente de un trabajo a otro. Yo trabajaba en una gasolinera y conseguí mi trabajo soñado, que era trabajar en un supermercado. Aunque parezca mucha gente, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede ser esa tu aspiración? A ver, es un buen puesto, se cobra bien, se cobraba mejor que en la gasolinera y al final no tenía estudios para nada más, pues me parecía un buen sitio para ir creciendo, no sé, puede ser encargada. Y en el puente de ese, pues me fui de viaje y dejé a mis parejas por WhatsApp. Perfecto. Sabía que a kilómetros de distancia no me pasaría nada. Igualmente lo pasé muy mal, me hizo algunos sustos a distancia porque al final la gente se busca las cosas, pero sí que fui valiente y en España lo que me esperaba al volver era que había conseguido alquilar una habitación en casa de una chica que era africana. O sea, ya el paso fue irte a vivir a una habitación. Sí. ¿Y qué tal esa época? Mal. ¿Mal? Sí. ¿En qué sentido? Que al final no encontraba mi sitio. O sea, una familia con otra cultura también, muy distinta. Entonces sentía que no encontraba como un poco mi sitio. Era a ver dónde vivo, intento permitirme algo mejor, ahora me tengo que valer por mí misma, que sí que me demostré, porque ya en la gasolina estoy trabajando un año, me demostré que podía valerme por mí misma, pero quería poder vivir en un sitio mejor. Y en ese momento que entras a trabajar a Mercadona, ya no piensas en seguir estudiando, en sacarte una carrera, sacarte algo más. Pues en un momento me planteé que no estudiar nada más, sino quedarme fija y un trabajo fijo, ¡guau! Ya lo pillo, 1.300 al mes, ya firmo donde sea. Pero luego hubo otra parte de mí que me dijo, ¿en serio? Con 19 años, ¿te conformas con esto? Y bueno, me voy a estudiar. Sí que estudiar tiene un coste, entonces pedí, con lo que ahorré, pues dije, bueno, voy a piso de estudiantes, me lo intento pagar, todo el verano trabajando, me va a durar todo el año. Te digo que no. No. Entonces, allí estudiando, me di cuenta que no me iba a llegar. O sea, yo ya empezaba a contar monedas. En mi cuenta empezaba a verse, pues, flojeando muchísimo. Pero sí que algo que también tengo un poco es coraje de decir, pues voy a salir a buscar trabajo debajo de las piedras, me da igual de lo que sea. O sea, si hay que, como, me dice que arremangarse, ¿cómo se diría en castellano? Arremangarse, ¿eh? Vale. Sí. Si hay que arremangarse, me arremango. Y me daba igual si limpiar escaleras, si ser camarera, trabajar en una tienda de ropa, o sea, me daba igual. Por ejemplo, trabajando en una tienda de ropa era lo más chulo, pero... Pero entonces, ¿en qué momento nace el emprendimiento? Pues yo conocí a... ¿Te conocí? ¿Cómo lo digo? Bueno, conocí a mi pareja de ahora y él siempre estaba trabajando con ordenador. Y yo, bueno, pues también tuve el paso de decir, oye, ¿qué haces con el ordenador? Que se gana dinero y puedes trabajar donde quieras. O sea, ¿cómo se hace eso? Y sí que muchas veces, por ejemplo, ese paso
que tuve de decir, oye, enséñame, ¿qué haces? La curiosidad, ¿no? Veo que mucha gente no la tiene. O sea, si te fijas, hay mucha gente que te puede envidiar o incluso hay gente que te admira de, guau, qué bien te está yendo, qué guay. Pero no es que guay, quedamos un día y me enseñas, ¿no? Porque al final, jope, a lo mejor nos hemos criado juntas o alguna etapa de la vida hemos estado juntas, ¿no? Sobre todo chicas, porque al final tenía amigas o incluso amigos. Va, enséñame, ¿sabes qué guay lo que haces? Nadie se ha acercado a mí a preguntarme eso. Eso es verdad, Sino es verdad. que a veces incluso me he sentido juzgada de, te va bien. Es que desde que te va bien, desde que me va bien, ¿qué? ¿Sabes? A veces en la vida evolucionamos. O sea, yo tengo una evolución, yo no juzgo tu involución, por ejemplo, ¿no? Pero, y si quisieras evolucionar, en vez de decir, jo, es que has cambiado, pues enséñame. Y no, eso no. Y yo tuve el coraje de decir, oye, enséñame. Eso es algo que suele pasar. No sé a qué se debe exactamente, pero es algo que pasa mucho. Y exactamente esos primeros inicios, ¿no? Como emprendedora, ¿qué es lo que hacías? A ver, mis inicios son un poco así raros porque yo aprendí un día a hacer campañas de publicidad. Ahí me enseñaron a hacer las imágenes, coger los enlaces, montarla de esto. Yo no entendía nada. Yo solo sabía dónde se tenía que clicar. Hay que clicar aquí, 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 hay que hacer esto. Perfecto, funciona. Ya está, no toco nada más. O sea, yo primero empecé sin entender nada, pero funcionaba. Y dije, bueno, si funciona ya lo entenderé después. Y ya me apunté, me inscribí a un sitio de trabajo y me llamaron para una entrevista. Claro, ahí había que hablar de vocabulario técnico. En el marketing les encanta hablar cosas en inglés, que sí, bueno, todos son vocablos en inglés, que al final sería mejor a veces, oye, vamos a hablar en inglés porque ya solo lo que junta las palabras es en español. Y yo hice mi primera entrevista apuntándome en una libreta que era, o sea, que yo hacía CPL, CPA, CPL y claro, yo hice la entrevista por videollamada y yo me moría. Digo, es que me van a pillar que yo no sé nada. ¿Sabes? Digo, me van a pillar que no entiendo nada y no me van a coger. Y nada, al final, y si me preguntaban, yo tenía apuntado, si te preguntan cosas más técnicas, no lo puedo decir, es un secreto. Son metodologías y eso no se desvela. Nada, fue bien, me cogieron, pude empezar a mover ofertas. Sí que ahora igual suena un poco técnico lo que voy a decir, pero bueno, era marketing de afiliación, que era la empresa, digamos, que ponía a los que hacían la publicidad y las empresas grandes. Eran los intermediarios, digamos. Entonces yo podía hacer publicidad para MediaMarkt, para el Corte Inglés, para bancos y empresas así muy grandes. O sea, a nivel nacional son muy reconocidas. Entonces, pues, movíamos a través de eso. No trabajaba directamente con esas empresas, pero sí a través de un intermediario, que es quien hay detrás. A lo mejor suena muy... Qué raro es, pero no. Sí, es... yo creo que se entiende. Al final hay una empresa que está de intermediario y estáis ahí. O sea, que digamos que era como un freelance. Sí, un freelance, pues al final como un autónomo, ¿no? Freelance es trabajar por tu cuenta. Y sí, y la verdad es que me va muy bien. Tengo mensajes de que me reconocían mi trabajo, de muy bien, Eva, y digo, ole, hala, en un día aprendiendo. Porque al final es algo que también digo mucho, es que cuando tienes que hacer algo por necesidad, o sea, yo necesitaba el dinero para vivir, yo empezaba a contar monedas para poder comer. Yo comía arroz y pollo todo el día, porque es que no tenía dinero para nada más. El quedar a tomarte unas cervezas con los amigos del instituto, bueno, le llaman ciclo formativo, no existía porque es que no tenía, no me daba. Salir de fiesta, ¿qué dices? No tengo dinero para nada. Entonces era como un poco ver la luz y además hacerlo desde donde quisiera. Y era por necesidad, o sea, lo necesitaba tanto el dinero que me daba igual no entender nada, que si iba bien, me valía. Y me esforcé y al final sí que fui entendiendo las cosas, pero yo empecé sin entender nada. ¿Y en qué momento pasa Eva de ser freelance, de estar perdida, a ya dar el paso a ser una empresaria, a contratar gente, a hacer equipo? Yo pasé de emprender a así poquito. De hecho, me contrataron en empresas, llevando departamentos de marketing, o sea, tenía un buen sueldo, pero cuando me enteré que estaba embarazada, digamos que ese sueldo ya no
valía para darle la vida que yo me imaginaba dar a mis hijos. No me imaginé nunca ser madre tan joven. Yo fui madre la primera vez con 20 años. Me vino también, digo, el emprendimiento y la maternidad me han venido de cara. O sea, yo empecé a ser emprendedora por necesidad. Y al final fui madre por sorpresa, pero sí que seguía adelante porque confiaba en mí. Sabía que lo haría, igual que había sacado adelante todo ese negocio por necesidad y me había ido bien, que siendo madre tendría aún un motivo más grande para que me fuese mejor. Y ya decidí formar mi propia empresa. Y de hecho, la persona para la que trabajaba formaba ser parte de un cliente. O sea, que la relación no se rompió, siguió siendo mi cliente porque entendió que, bueno, que quería gestionar más clientes y podía abarcarlo y lo suyo tenía controlado. Claro, que al final tu vida había cambiado. Sí. Ahora ya no era solo Eva. No, o sea, yo vivía en un piso con mi pareja de una habitación, no cabía ningún bebé ahí, era diminuto, o sea, no había nada, o sea, no se podía. Y el cambio a una casa sí que con el coste que estaba era bastante caro, o sea, necesitaba más y para necesitar más no era trabajando, o sea, yo decidí que no era trabajando en una empresa, sino que quería que fuese trabajando para mí misma. Y ahí en ese momento, ¿con qué tipo de empresa arrancas? ¿Sigues como intermediaria con otras empresas No, o ya...? no, agencia de publicidad. Agencia de publicidad. ¿Y qué Sí. tal la conciliación? ¿Cómo es ser empresaria y ser madre? A ver, al final el emprendimiento y la maternidad se parecen mucho, yo siempre lo digo, son como dos bebés que los tienes que ir cuidando y sí que lo que me ha dado el emprendimiento o ser empresaria, lo que quede mejor decir, siempre digo, las palabras se pueden decir, las cosas se pueden decir con muchas palabras, pero al final es lo mismo. Lo que me ha dado es que al final con mi hijo estoy el tiempo que quiero, o sea, si yo tengo que dejar el ordenador, lo dejo y estoy por mi hijo. Si mi hijo está durmiendo o lo que sea, puedo encender el ordenador, puedo irme de viaje donde sea. Sobre todo recalco mucho porque sí que con mi hijo mayor lo he pasado mal, de hospitales y tal, y he podido seguir trabajando, he podido seguir facturando, no me temblaban las piernas o las manos de decir es que tengo que decir a mi jefe que no puedo ir porque quiero estar con mi hijo. No, es mi emprendimiento y depende de mí y funciona, aunque yo esté en el hospital. Podría decirse que para nivel de conciliar, quizá posiblemente este es uno de los mejores trabajos. Por supuesto. O sea, para conciliar trabajar desde casa es un lujo. Es un lujo absoluto. Porque es que depende de ti los horarios, depende de ti qué ganar también, porque al final tú pones un tope. Si trabajas pues 1 hora, 2 al día, pues tendrás lo que tienes en una media jornada. Y luego, si trabajas las 8 horas, pues puedes ganar mucho dinero. Pero bueno, teniendo un hijo te lo puedes combinar muy bien. Y al final es eso, no faltarle nunca en ningún momento importante. Y también a la hora de tener más hijos. ¿Y qué tal ha sido ser una mujer, ser mamá, en un mundo que aparentemente parece muy de hombres, ¿no? Como es el tema de empresas. ¿Cómo ha sido esto? ¿Te han respetado? ¿Cómo te has sentido? Pues, mira, una cosa curiosa que me acuerdo que... Porque la empresa llegó a tener 9 trabajadores y todos tenían una carrera universitaria y yo no tenía. Y siempre había creído que para ser alguien importante o hacer cosas importantes en una empresa, sobre todo tenías que tener una carrera. Pero bueno, mis jefes confiaron en mí sin eso porque aquí lo que se premia, sobre todo en lo digital, es que tengas la habilidad y no tanto la carrera. O sea, que tú puedas demostrar que tienes esos conocimientos y al final de resultados buenos. O sea, la carrera da igual. Y yo no creía en mí, digo, es que si no tengo carrera, esta gente me va a comer. Y cuando yo llegaba a las reuniones de empresa, que había que exponer estrategias o proyectos o cómo impulsar la empresa de una forma u otra, yo traía todo súper bien preparado, yo creía que no, y cuando hacía mi presentación, bueno, vamos a seguir estas estrategias, las otras, y decía, bueno, ahora los de la carrera me van a comer, porque les han enseñado a hacer unas estrategias que, madre mía, claro, todo el mundo callado. Yo, bueno, llegué a tener la estrategia, pero, ¿sabes? Era un poco que me los comía. Digo, ¿cómo puede ser que yo me los coma si no he estudiado una carrera? Y ahí empecé a confiar cada vez más en mí, de yo puedo, venga, yo puedo, y así también hice mi empresa. Claro, realmente al final también te cambia un poco la mentalidad y a lo mejor piensas, pues Sí. quizá esas carreras universitarias no son tan buenas.
A ver, es que al final en la carrera, sobre todo de marketing, porque hay bastantes cambios cada X meses, una carrera de universidad, que hay que imprimir unos libros, que hay que enseñar cosas, es que no tocas lo que es la parte práctica, solo es la teórica, que si la gama de colores, que si al final, pero luego no estás usando ningún programa. O sea, es como yo cuando hacía el ciclo, hacíamos contabilidad y se hace con un programa y me lo hacían hacer en papel y boli en una hoja. Y luego llegas a la empresa, vamos a usar este programa. Es que yo solo lo sé hacer papel y boli. ¿El programa cómo se usa? Pues lo mismo pasa con esto. O sea, al final vale más la práctica que no la teoría. O sea, yo empecé a saber esto practicando. La teoría la supe después. Yo después supe lo que quería decir CPL. Al principio me daba igual. O sea, pero entonces, ¿tú no te has formado? Sí, con mentores. Cuéntanos un poquito. O sea, yo siempre estoy en una formación. Eso siempre. Pero no es una formación reglada. Es una formación privada que da una persona. Y siempre he estado en una formación de uno, del otro, pero siempre estoy. Cuando se me acaba una, entro en otra. Pero siempre me estoy formando y de los mejores. Y eso lo traslado también ahora que tengo la academia a mi academia. Todos los conocimientos que yo adquiero, yo soy como el filtrado, ¿no? Entro en la academia, filtro todo lo importante, porque al final hay mucho contenido también muy tocho, y se lo transmito tanto a mis trabajadores a nivel de empresa como a ahora a mis alumnas. ¿Cuánto, si se puede saber, cuánto dirías que has invertido en mentores? Yo creo que puede llegar ahora mismo 70 a 100.000. ¿70 o 100.000? Sí. Claro, para que luego diga que no te han formado. Sí. Ahí O sea, está. sí me he formado, O sea, pero no he hecho una carrera. ¿qué piensas, no? Porque tú has vivido esas etapas de la gente que realmente son ellos los que se limitan. ¿Qué les podrías decir? Que el límite está en ti. O sea, tú mismo te estás poniendo la trampa. O sea, tú te estás poniendo los límites. O sea, tú no crees realmente en ti. Y aquí también otra cosa del emprendimiento es trabajar mucho la mentalidad. O sea, o ya no trabajar la de sentirte capaz. Tú créetelo. Créete que eres capaz, luego lo otro llega. O sea, que tú te lo creas. Si al final, por ejemplo, lo dicen mucho eso con la belleza, ¿no? Si tú te miras al espejo cada día y te dices, qué guapa soy, qué guapa soy, qué guapa soy. Al 10.º día que te lo digas, te crees guapa. Pues esto es lo mismo. O sea, soy capaz, voy a conseguir esto, voy a conseguirlo y sobre todo luchar por ello. No solo decirlo, sobre todo en conseguir las cosas a nivel emprendimiento. ¿Estás haciendo algo? ¿Te estás formando? No. Pero me lo merezco. ¿Te lo mereces por qué? ¿Sabes? Porque estás trabajando en una empresa de otra persona muy duro. No, trabaja por ti duro, que te va a ir bien. Claro, hay mucha gente que está dispuesta a trabajar por otros, Sí. pero no por ellos mismos. O incluso a crecer dentro de una empresa en el que a lo mejor el tope salarial es... El otro día no sé quién me lo dijo, que el tope salarial y era como wow, era una directora que cobraba 250.000 al año. Y era como, guau, quiero ser esa persona. Pero ¿tú sabes lo que trabajaba esa persona para esa empresa? Si esa persona hubiese trabajado lo mismo para su propia empresa, con esos conocimientos que tiene para llegar ahí, no estaría ganando 250.000. Es que a lo mejor estaría ganando millones. ¿Sabes? Y parece que estemos hablando muy gordo de millones. Pero si tienes una habilidad, la explotas y te concentras en eso, puedes ganarlos. O sea, el límite te lo estás poniendo tú. ¿Y en qué momento pasas a ser una autoridad, ¿no? Para que te llame una academia para que tú des clases sobre marketing? ¿En qué momento llega ese punto que dices, me llaman para que yo sea profesora de una academia de marketing? O sea, quiere decir que te has posicionado. Sí, pues un poco por el tema que te decía, de que al final en una empresa destacas, pero no por tus conocimientos, sino por tus aptitudes, por tus habilidades. Y yo pensaba que no tenía ninguna habilidad y al final tengo muchas, igual que todo el mundo, ¿eh? O sea, mucha gente se piensa, es que yo no sé hacer nada, sabes hacer muchas más cosas de las que crees. Y todo se puede aprender. Sí. Porque tú has aprendido muchas cosas y aprendes cada día. Sí, sí. O sea, yo al final me formo, sí que entiendo el valor de las formaciones. O sea, algo que me gusta mucho es que entiendo el valor que tiene. No me importa pagar por una formación 20.000 euros, porque sé que también el amortizarlo, el sacarle todo el jugo depende de mí. O sea, no hay nadie más. Nadie te va a coger, te va a decir, vale, pagas 20.000 euros, mira, te voy a montar todo tu negocio.
y te va a ir genial y vas a facturar 1 millón, porque yo lo digo, porque te lo haré yo. No. O sea, tú entras a una formación, puedes pagar 20.000, pero al final tienes que sacarle tú el jugo, ver las estrategias, ser un poco aprender, estar dispuesto a aprender, a dejarte enseñar y a partir de ahí todo llega. Pues llegado a este punto, me gustaría volver al principio de la conversación en quién eres tú y a qué te dedicas. Ahora mismo ya llegamos casi al final, en junio del 2023, de este año, no sé en qué momento se verá esta entrevista, pero decidí, porque también me preguntaba mucha gente, de cómo haces para estar en casa, estás ganando dinero, porque te va muy bien la vida, y estás con tus hijos. O sea... ¿Con tus hijos? Sí, yo tengo 3 hijos. Cuéntanos. Tengo 3 hijos, 2 niños y una niña, y solo veréis 2 niños porque la niña pues está en el cielo. La perdí. Con 20 semanas de embarazo son 6 meses. ¿Y de dónde te nace el querer ayudar a otras mamás? Pues mira, yo siempre digo que cada embarazo es un momento de crecimiento para mí. En el embarazo de mi primer hijo fue cuando dije, no me vale con un sueldo normal, voy a currármelo para poder montármelo por mi cuenta, ganar mucho más. Y en el embarazo del tercero dije, voy a enseñar. O sea, es la profesión perfecta lo que yo hago, ¿no? Porque al final no se va a hacer otra cosa, digamos, entre comillas, ¿no? Digo, pero es la profesión perfecta para que la aprendan otras madres que quieren estar con sus hijos, porque también, es lo que te digo, yo he estado mucho en hospitales y veías a las madres sufriendo y al final mi negocio continuaba, yo no tenía que pedir permiso a nadie porque mi permiso era yo y me podía permitir estar con mi hijo. Y dije, ¿cómo es ese dolor? ¿No? O sea, yo me contagio mucho del dolor de los demás, igual que me contagio de la alegría. Si te va mal, es que yo me voy a poner a llorar contigo. O sea, no puedo ver a nadie llorar o me emociono. Si estás emocionado y te va muy bien, también pues estaré igual. O sea, me pongo mucho a tu nivel de energía. Y me entristecía mucho, digo, jope, ¿qué hago que no estoy ayudando más a esas mujeres que necesitan conciliar, que necesitan estar con sus hijos? O no es que estén trabajando para otra persona, sino que a lo mejor están solo en casa. Y yo creo que debe quemar mucho estar en casa, no ganarte un sueldo, a la hora de tener que comprarte algo, tener que pedir permiso o no poder permitírtelo directamente porque solo entra un sueldo en casa. Entonces ahí ya dije, vamos a hacer una formación para todas esas madres. Fue con mi tercer hijo y bueno, fue en junio y de hecho él nació en junio. Yo estaba embarazadísima cuando empecé a enseñarlo. Y ahora ya tengo bueno, están acabando ahora mi grupo más grande de mamis y bueno, a algunas le va bien ya. Y también estoy contratando a algunas, o sea que no es solo que tengan que trabajar por su cuenta, es que si tú a una empresa le demuestras que tienes esa habilidad, te van a contratar sin que tengas una carrera. O sea, ¿qué crees que le puede aportar este trabajo a una mamá? Libertad y fe, confiar en ellas, que son capaces, también aire nuevo, renovar, de que nunca es tarde para estudiar algo nuevo y nunca es tarde para luchar por tus sueños. A lo mejor no son tus sueños, sino por la vida que quieres. Ya no es que sea un sueño, que muchas veces se nos apaga el sueño. O sea, tú a lo mejor tenías una aspiración de vida o voy a ser astronauta, ¿no? Por poner algo muy grande, ¿no? Pero es muy difícil llegar ahí. O quiero ser doctora, pero son 8 años de carrera. ¿Sabes? Que entre medias tengo hijos, pues dejo la carrera. Sé que al final puedes llegar. Aunque no sea de la forma que te habías imaginado, hay otras formas de llegar y no sabes si te gusta o no. Pues pruébalo. ¿Sabes? De hecho, yo hago clases gratuitas en las que le enseño el paso a paso de todo lo que yo hago. O sea, es que enseño todo. Digo, me da igual, yo enseño todo. Y hay madres que han venido y lo han probado y lo están haciendo. Solo con venir a la clase. O sea, yo doy la clase gratuita, lo enseño todo y les va súper bien. Y también ven si les gusta o no. Y para ir ya acabando, últimas 2 preguntas es, ¿qué le dirías a esas mamás que están en las situaciones en las que tú has estado y tienen miedo de dar ese paso? Por ejemplo, si están en una relación mala, que se puede salir de ahí, cuesta, sé que cuesta, pero nunca está de más pedir ayuda. Al final, yo tampoco quería contárselo a nadie y salí sola, pero se puede salir. Mira, hubo una frase que me marcó muchísimo
Y a veces solo una frase o a lo mejor escuchando esta entrevista o de otra persona, no tiene que ser mía, ¿eh? Pero a veces escuchando cosas te hace el clic y dices, ya está, hasta aquí. Yo estaba escuchando, por Instagram me salió que una chica compartía una frase de Chojín, que, bueno, era un vídeo, que de hecho lo tengo guardado aún, del 2017, yo soy muy mala con las fechas, pero creo que era 2017, que decía que al final la vida es lo que tú quieres que sea. O sea, tú construyes tu vida en base a tus decisiones y a las acciones que estás tomando. Tú eres el único y la única que puede hacer que su vida cambie, pero solo depende de ti. O sea, tú estás donde estás porque tú quieres, no porque la otra persona te está obligando a estar, porque hay salida. Y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar de, es que es mi vida, no es la de esa persona, no es la que él me está creando, es que es mía. Y yo decido qué hacer con ella, ¿no? Pues voy a tomar la decisión y voy a mirar por mí. Y a partir de ahí, o sea, mi vida cambió con esa frase. O sea, totalmente. A partir de ahí sí que sé que todo es por mí y es lo que estoy creando es por mí. Y sí que si estoy mal, depende de mí y de mí cambiarlo. Entonces, me ha gustado. Me gustaría también que dijeras una frase que creas que a ellas, igual que tú en su día escuchaste una que sea tuya, que creas que a ella les puede cambiar, les puede hacer el chip. Una frase corta. Que nunca es tarde para creer en ti y que de verdad puedes conseguir lo que te propongas. Y que si tomas acción, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para aprender algo nuevo, nunca es tarde para trabajar de otra cosa, nunca es tarde para dejar una relación, aunque tengas hijos. Los hijos tampoco son un freno, en nada en la vida, ni para viajar, ni para disfrutar, para nada. Que confíen en ellas y que se lancen, porque pueden. Muy bonito. Y para finalizar, ya está más personal, ¿cómo te ves en 5 años? Las preguntas no me gustan. Pues me veo habiendo enseñado a muchas madres a conciliar, muy orgullosa, porque sí, algo que tengo es que no me permito irme a dormir intranquila o sintiéndome mal. Como te he dicho, me contagio de lo bueno y de lo malo y no puedo permitir, tampoco miento, no me gusta mentirle a una madre porque no se lo merecen, o sea, no se merecen tener una vida mala por nadie. Y sí que me encantaría en 5 años haber ayudado a muchas madres, que tener el cariño de ellas y que ellas tuvieran mi cariño aún, bueno, estar con mis hijos y haber viajado con ellos, no sé, al final me veo siguiendo en este camino, pero quizá de otra forma. Pues genial, creo que con esto ya terminamos. Hemos visto a una Eva muy diferente quizá a lo que se ve en las redes sociales, que la gente puede pensar, oye, ¿qué vida tiene esta chica? ¿Qué bien le va? Seguro que sus padres le han dado todo, o su marido le da todo, lo ha tenido muy fácil y al final se ve que es una vida llena de necesidades y que todo ha sido de empujes y de pelea. Bueno, te voy a decir algo, el apoyo en mi caso es importante y tener tu apoyo también me impulsa a seguir. No es lo que he conseguido, es mérito mío. Contar con el apoyo en casa es muy guay. Pues nada, con esto ya cerramos.